Buenas noches tengan todos los hermanos y hermanas. En este momento vamos a iniciar una actividad más con el tema de la música y la adoración, de tal manera que podamos juntos en esta noche disfrutar y gozarnos y aprendiendo a la vez de los cánticos que Dios quiere cada día que le alabemos con ello, con espíritu, con entendimiento y con buen razonamiento. Así que de tal manera que cada vez que escuchemos o hagamos música y cantemos, tenemos que recordar que los cánticos, las alabanzas, en la adoración, y aun cuando no estemos específicamente en la adoración, si estamos en algún momento de circunstancias difíciles o de gozo o diversos, la música siempre, de cierta manera, llena nuestros corazones, puesto que es propiamente la música que debe venir siempre de Dios. Hay un salmo que es el Salmo 125, que es un cántico gradual que escribe el salmista. Y es un cántico donde puede reflejar o da a conocer la confianza en sí de depender de Dios y reconocer también lo que hace Dios en la obra de su creación, que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces, es un cántico de seguridad, es un cántico que nos enseña a través de las palabras del salmista que los que confían en Dios siempre van a estar al resguardo de. Por eso es que cada vez que cantemos, cada vez que adoremos a Dios, tenemos que hacerlo siempre con ese entendimiento de que estamos alabando, estamos adorando, estamos reconociendo la grandeza y la soberanía de un Dios todopoderoso que nos sustenta en todo tiempo, y que la música es parte de lo que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo desde la perspectiva de la teología bíblica. Así que en esta tarde vamos a ocuparnos un poquito en esos comentarios, en estas charlas, y esperamos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Voy a ceder el lugar aquí a la hermana Nivia, que va a participar. Buenas noches, amados hermanos. Les damos las buenas noches porque nos sentimos gozosos de poder estar con ustedes en esta hora y de poder compartir estos momentos de alabanza a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: todo lo que respira, alaba a Jehová. Y yo sé que el Señor es bueno con todos y cada uno de nosotros, que nos ha permitido a todos tener vida hasta este momento. Yo no sé cuántos de ustedes tienen 15 años, no sé cuántos tienen 80, pero en todo este tiempo de vida que el Señor les haya regalado, Él ha estado siempre con cada uno de sus hijos. Dice este salmo: alabanza por la justicia de Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios benévolo para con todos sus hijos. Y dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Yo creo que el salmista le agradecía al Señor todo lo que él había hecho en su vida durante todo el momento que caminó con él. Conocemos y no sabemos exactamente quién escribió este precioso salmo, pero yo creo que si fue el rey David, él tenía muchas cosas que agradecerle a Dios durante toda su vida.
conocemos su historia, sabemos todos los problemas, todas las dificultades que él pasó, pero que en todo, la mano de Dios siempre estaba con él. Y él era una persona que buscaba siempre la dirección, el consejo, la guía de Dios. Por eso yo creo que él con toda certeza exclama: alaba alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Quiere decir que también nos invita a todos y cada uno de nosotros, que todavía podemos emitir sonidos con nuestra garganta, porque la voz también se va quebrando con el paso de los años. Pero yo sé que cuando ese cantar, esa voz que se eleva al trono de la gracia, en algún momento y en alguna circunstancia, ya sea de gratitud, de petición, de angustia, aunque sea una voz quebrada, el Señor la escucha y se goza grandemente, porque Él se goza cuando sus hijos se acercan a Él. Y mientras tengamos, hermanos, un hálito de vida, el Señor nos invita a alabarlo, nos invita a estar siempre con Él, buscarlo a Él, confiar en Él y sentir en nosotros esa compañía tan bella que Él tiene para nuestra vida. Cuando hablamos de alabanza, siempre viene a nuestra mente el hecho de que solamente es cantar, cantar, cantar. Pero la alabanza incluye tantas cosas, hermanos, desde la palabra de Dios, la oración, el hecho de compartir quizás con otras personas nuestras experiencias, nuestras oraciones contestadas por el Padre, y que vamos compartiendo con aquella persona con quien podemos entablar una plática y hacer este comentario, que estamos alabando a Dios porque lo estamos dando a conocer y lo estamos manifestando a través de nuestra vida, con nuestra voz, con nuestra gratitud, con nuestro contentamiento que podemos tener hoy y siempre. ¿Por qué escribió este salmo esta persona, yo no sé, sacerdote? ¿Quién exactamente lo escribió? Porque dice que debemos alabar a Dios, porque liberta a los cautivos, porque abre los ojos a los ciegos, porque levanta al caído, porque ama a los justos, porque guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los que no se acercan a Él los trastorna. Y nosotros, como pueblo santo y escogido, por eso, hermanos, alabamos a nuestro Dios, porque fuimos ciegos y ahora vemos, estuvimos caídos, pero ahora estamos levantados, fuimos huérfanos, pero ahora tenemos un Padre que cuida y que vela por nosotros. Y es hermoso, hermanos, poder sentir todo esto en nuestra vida. Y por eso puedo decir con el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. El pueblo de Israel sufrió muchas caídas, muchas derrotas, pero cada vez que el pueblo se levantaba, que el pueblo clamaba, ese pueblo también alababa a Dios y le agradecía, yo creo que sí, con todo su corazón, todo lo que el Señor había hecho con ellos, todo lo que el Señor los había cuidado y los había preservado aún estando esclavos
a donde los hubiesen llevado, y por eso podían alabar siempre a su Padre Celestial. Por eso existen estos bellos cantos. El pastor leyó uno, comentó uno, ¿verdad? Un canto gradual. Los salmos están divididos de diferentes maneras y que son salmos de alabanza, salmos de pidiendo consuelo, pidiendo perdón, tantas cosas se encuentran en ellos, pero todos ellos, de cualquier manera que sean usadas, alaban a nuestro Dios. Y nosotros en esta tarde, pues queremos continuar con estos momentos de conocer lo que es la alabanza a nuestro Dios, la manera en que la debemos de ir utilizando. Decía y comentaba el pastor, y desde el anterior momento que tuvimos con ustedes, que decía que debemos de hacer todo, exhortarnos, enseñarnos con salmos, con cánticos espirituales, para poder de esta manera siempre vivir en unidad, en armonía, todos y cada uno de nosotros. Y no olviden, hermanos, dice que nosotros debemos darle gracias a Dios en todo y por todo, y eso también es una alabanza para nuestro Dios. Así es, hermanos, así que vamos a continuar. Recuerden, siempre hemos repetido y estamos haciendo un poco de énfasis en que la alabanza siempre es para Dios y a la vez es para que nos edifiquemos, o sea, nosotros como pueblo de Dios. La alabanza nunca es para nosotros, sino la alabanza siempre es para Dios, porque con eso glorificamos a Dios, reconocemos su soberanía y le alabamos de esa manera. Así que en este momento voy a ceder el lugar al hermano Gama, porque se va a ver algunas clasificaciones de las alabanzas, así que ya les dejo con el hermano Gamaliel. Damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, porque podemos de nuevo platicar acerca de las cosas que consideramos que son de beneficio para la vida espiritual de nosotros como persona, pero también para nuestros hermanos de la iglesia y las personas que nos escuchan. Y como ya se ha mencionado, una de las partes fundamentales en la vida del cristiano es precisamente la alabanza a Dios a través del canto. Y queremos comentar algunas cosas que consideramos que son de bendición para el pueblo y que a veces muchos desconocemos, algunos tal vez ya lo saben, ¿verdad? Pero aún así sirven para recordarnos, refrescarnos nuestra memoria. En el pasaje de Colosenses que leímos la semana pasada, que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 16, que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La plática anterior habíamos hablado un poquito acerca de este pasaje, del propósito de los himnos, de los salmos, de los cantos espirituales, no solamente el de alabar a Dios, el de adorar a Dios, sino también el de edificar a la iglesia. Y allí el apóstol Pablo menciona tres cosas, que sin duda alguna ya en ese tiempo él estaba marcando esta diferencia en tres formas, vamos a llamarle así: los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. En términos generales, nosotros tenemos nuestro himnario y cantamos, y cuando el que dirige el culto, la adoración, dice hermanos vamos a cantar, nunca dice vamos a cantar el salmo o vamos a cantar la canción espiritual de tal número. Generalmente el término que usamos es vamos a cantar el himno número 20, el número 100, el que sea. Pero aquí el apóstol Pablo nos menciona algo: salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestro himnario contiene salmos, contiene himnos y contiene cánticos o canciones espirituales.
Entonces, yo creo que para definir un poquito estos tipos de cantos espirituales, vamos a llamarle así, los salmos, pues creo que obviamente todos los que leemos nuestra Biblia, todos los que conocemos nuestra Biblia, todos los que asistimos a los cultos, sabemos que son los salmos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cantamos el Salmo 145, muy conocido. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Lo leemos y lo podemos cantar, ¿sí? Estamos cantando un salmo. Entonces, los salmos no tenemos dónde perdernos, está en la Biblia. Recuerden que es el himnario por excelencia del pueblo hebreo, y esos son los salmos. Después tenemos los himnos. Los himnos son cantos que son precisamente de adoración a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Son cantos para adorar a nuestro Dios, ¿sí? Y los cánticos espirituales son aquellos cantos que hablan acerca de la vida espiritual del creyente. Por ejemplo, oh dulce grata oración, no es exactamente una alabanza a nuestro Dios, pero sí está hablando con un tema de la vida cristiana, que es la oración. Dulce comunión es otro canto, a solas al huerto yo voy, son otros cantos. Entonces hay una diferencia entre el salmo, el himno y los cánticos espirituales. Y creo que es importante que nosotros entendamos esto para encontrarle mayor sentido a nuestros cantos, para poder entender mejor nuestra alabanza a nuestro Dios, e incluso para las personas que elaboran un orden de culto, para saber dónde ubicar cada canto, ¿sí? Porque dentro del culto tenemos ciertos elementos que hay que seguir. No todos los cantos son cantos de adoración a nuestro Dios, sino hay cantos que sirven de exhortación, de respuesta después de un mensaje. Entonces, ya tenemos claro que es un salmo, que es un himno y que es un cántico espiritual. Podríamos hablar más de ello, pero hasta ahí vamos a dejarlo ahorita, ¿sí? Y como dijimos, en términos generales, nosotros hablamos de himnos, cantamos y alabamos a nuestro Señor con himnos. Y cuando abrimos nuestro himnario, tenemos en el de nosotros, solo a Dios la gloria, 700 himnos, ¿sí? En términos generales. Aunque un mismo himno puede ser también un salmo, porque alaba a Dios, y puede también ser un canto espiritual. No hay una clasificación estricta de decir este es exclusivamente un himno. Entonces, en términos generales, ya sabemos que vamos a hablar de los himnos, ¿sí? Bien, algo importante que a veces no consideramos nosotros los que vamos al culto, los que cantamos estos himnos, es cómo se hacen, cómo se elaboran, cómo se forman los himnos. Los salmos pues están en nuestro himnario, pero los himnos que la letra no es tan exactamente como están en la palabra de Dios, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se forman? Creo que aquí es importante que veamos que en los himnos convergen tres aspectos importantes de la vida: lo que es la religión, lo que es la poesía y lo que es la música, ¿sí? Hay poetas que han escrito poesías que hablan acerca del amor de Dios, que hablan de adoración a nuestro Dios, pero ellos son poetas. Y hablando en términos generales, una poesía puede ser que a algún músico le haya gustado esa poesía y diga, yo quiero ponerle música, y entonces se convierte en un himno, ¿sí? Porque tiene el carácter religioso, pues habla de Dios, porque es una poesía y porque se le pone música. Entonces, en los himnos convergen estas tres acciones: lo que es la religión, lo que es la música y lo que es la poesía, ¿sí? Hay gente que no es músico y ha escrito la letra de los himnos, ¿sí? Hay gente que es músico y no ha escrito letra de himnos, pero toma la letra de los poetas y les pone la música, ¿sí? Pero todos ellos tienen que ver con relación al ámbito cristiano, a la alabanza a Dios o a la exhortación en la vida del creyente. Y eso es importante que nosotros conozcamos, ¿sí? A veces desconocemos todos estos aspectos, y conociendo todo esto, creo que nuestra alabanza puede ser mejor para nuestro Dios. Y otra cosa que tenemos que ver de los himnos que tenemos en nuestro himnario o en cualquier otro himnario, que se habla mucho de la universalidad de los himnos. El himno es universal. ¿En qué aspecto? En que tal vez no todos podemos pintar un paisaje, tal vez no todos podemos hacer otra actividad artística, pero Dios le ha concedido a todos, o al menos a la mayoría, como decíamos anteriormente, todos podemos cantar. Entonces el himno es universal porque todos podemos cantar. Tal vez no todos podemos predicar, tal vez no todos podemos dar una clase de escuela de formación cristiana, tal vez no todos podemos tocar un instrumento, pero los que vamos a la iglesia, yo creo que el 99.9% podemos cantar, abrir nuestros labios y cantar.
¿sí? Entonces eso es importante, es una bendición que tenemos el poder abrir nuestros labios y expresar las alabanzas a nuestro Dios. También hablamos de que es universal en el sentido de que nuestros himnos, los que nosotros cantamos en nuestra iglesia presbiteriana, no todos los himnos son escritos por hermanos de la iglesia presbiteriana, ni la música es compuesta por todos los hermanos de la iglesia presbiteriana, ¿sí? Nosotros cantamos himnos que escribieron a lo mejor unos hermanos bautistas, o unos hermanos anglicanos, o unos hermanos metodistas, ¿sí? Porque independientemente de las diferencias doctrinales que existen, hay algo que podemos llamarle los conceptos generales de la vida cristiana en que todos coincidimos y que esos cantos pueden ser de edificación para la vida del pueblo. Nosotros tenemos en nuestro himnario muchos himnos que escribieron hermanos bautistas, ¿sí? Y hay hermanos bautistas que están cantando los himnos que escribieron los hermanos presbiterianos. Entonces, por eso hablamos de la universalidad del himno. Aparte de esto, es universal en el sentido de que los himnos no tienen fronteras, es decir, nosotros cantamos un himno que escribieron en Alemania, ¿sí? Y en Alemania a lo mejor cantan un himno que escribió un mexicano, en Inglaterra cantan otro himno que escribieron de otra parte del mundo, y entonces todos como pueblo de Dios en cualquier lugar que estemos, estamos cantando los mismos himnos. Si nosotros vamos a Brasil, vamos a escuchar que los cantos que entonamos, ahí los cantan también. Si nos vamos a Estados Unidos, escuchamos los cantos que entonamos en la iglesia también, y donde vayamos se escuchan esos cantos. Entonces creo que eso es importante, ¿sí? Aparte, otra cosa que hace que el himno sea universal es que nosotros cantamos himnos que fueron escritos en el año, no sé, 1500, 1400, pero también cantamos himnos que fueron escritos en el 2001. Por ejemplo, en nuestro himnario Solo Dios la Gloria, el número 1, ¿sí? Es un himno escrito por mexicanos, ¿sí? Y estamos cantando un himno actual. Entonces, todo esto nos hace pensar que es universal la cuestión de los himnos en el pueblo cristiano. Cantamos cualquier lado que nos encontremos del mundo, ¿sí? Eso es interesante, creo, conocerlo. Así que creo que esto nos abre un panorama para ir entendiendo cómo está formado nuestro himnario, y creo que esto nos debe de ayudar también para comprender algunos de nuestros himnos. Y aparte de todo esto, creo que una de las cosas interesantes que no hemos mencionado es que los himnos a mucha gente les ha servido de consuelo, ¿sí? En medio de diferentes situaciones, los himnos consuelan, ¿sí? Y aquí se me viene a la mente un pasaje que está en Segunda de Corintios, no sé si los pueda decir de memoria, voy a tratar de decirlo, que dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a aquellos que están viviendo en tribulación, ¿sí? Entonces creo que es importante la palabra consolación. Los himnos sirven también para consolar, ¿sí? Y ¿cuánta gente no ha recibido consuelo a través de un himno? En los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, se nos viene a la mente un himno, ¿sí? Por ejemplo, día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, ¿no? O cómo podré estar triste, ¿sí? Entonces, los himnos son y han servido de consuelo a muchas generaciones. Y en esta tarde quisiera yo hablar acerca del himno 366. Este himno que se titula Dios cuidará de ti. El propósito de esto, recuerden que es también hablar un poco de la historia de los himnos, es conocer lo que cantamos, de dónde viene, de dónde proceden. Y aunque no tenemos mucho de dónde sacar esta información, lo poco que podamos creo que nos dan una luz y nos ayudan a entender el propósito de estos cantos. Dios cuidará de ti. Este himno, según lo que he leído en la historia, fue escrito por la esposa de un pastor. Esta hermana se llamaba Sibylla Martin, ¿sí? Y ella era de Nueva Escocia, en Canadá. Se había contraído matrimonio con el presbítero Martin Stillman. Él era pastor estadounidense. Y según la historia, cuenta que es el 366, Dios cuidará de ti, himno 366. Según la historia cuenta que este pastor estaba elaborando un himnario junto con su esposa, porque a él le gustaba tocar, ejecutar los himnos, era pastor,
y a su esposa le gustaba escribir poesías. Y estaban recopilando himnos para formar un himnario. Y en uno de sus viajes que hicieron a alguna ciudad de Estados Unidos, de la cual ahorita no recuerdo, la hermana informó, y el pastor tenía un compromiso de ir a predicar a una iglesia. Y estaba entre el dilema si voy a predicar, si me quedo a ver a mi esposa que está muy enferma. Y entonces él decidió quedarse. Y su esposa le dijo que no había problema, que él podía ir. Le dijo, Dios va a cuidar de ti, Dios va a cuidar de mí, ¿de qué te preocupas? ¿Sí? Y después de esa reflexión que hizo la esposa con él decide irse a su mensaje que iba a dar ese domingo, ese día. Y él predica esa noche, y cuando regresa a su casa, hay dos versiones. La primera versión dice que su esposa le entregó un papel donde había escrito este himno, Dios cuidará de ti, que dice, en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Y el coro dice, Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. La segunda estrofa dice, si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligro en derredor, Dios cuidará de ti. Y la tercera estrofa dice, nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Y la historia continúa diciendo que él leyó el poema, la poesía, e inmediatamente se dirigió a su instrumento. Parece que era un armonio, según lo que he leído, un teclado, vamos a llamarle así, que funciona con el aire. Entonces él fue y se puso y escribió la melodía. Y por la noche, él ya estaba, eso fue en la mañana, perdón, y por la noche él estaba en la iglesia cantando ese himno que habían escrito. ¿Sí? Esa es una versión. La otra versión dice, que solamente lo encontré en un escrito, que cuando él llega de su mensaje, su hijo fue el que le entrega el sobre. Es más, desde antes, el hijo fue el que le dice, papá, ¿cómo no te vas a ir a predicar si Dios va a cuidar de mi mamá? Entonces, están las dos versiones que he leído, pero a fin de cuentas lo que nos revela esto es esa seguridad, esa confianza que debemos de tener en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y este canto es un canto que ha servido de consuelo a muchas personas en medio de enfermedades, en medio de problemas familiares. Creo que es un canto que ha consolado a mucha gente. Y hay en los libros de historia, hay menciones de personas que viajan como misioneros a algunos lugares y este himno se los cantan, dándoles fortaleza para el viaje, para lo que tenga que hacer. Entonces creo que cuando cantamos este himno y conocemos su origen y conocemos quién lo escribió y conocemos cómo está hecho, creo que nos arroja un poco más de luz, y cuando cantamos podemos cantarlo de manera diferente. Sí. Por otro lado, es importante mencionar que nuestros himnos, si los escribieron personas de otro país, pues por pura lógica habían estado escritos en otro idioma. Entonces, una de las personas importantes para que nosotros podamos tener estos himnos es precisamente el traductor. ¿Sí? Entonces, este himno está traducido por Vicente Mendoza. Vicente Mendoza fue un pastor mexicano, ¿sí? Y tal vez en otra oportunidad hablaremos de él. ¿Sí? Y yo quisiera en esta tarde que cantáramos este himno 366, y esperamos que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos que la gente está sufriendo a causa de la enfermedad, a causa de la falta de la economía, a causa de tantos problemas que vienen aunados a la situación mundial que estamos viviendo, creo que este himno se presta para que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Dios y estar seguros de que Dios cuida de nosotros en medio de todas las dificultades, en medio de todas las cosas que puedan venir a nuestra vida. Quisiéramos nosotros como seres humanos que toda nuestra vida fuera alegría, fuera felicidad, pero recuerden que la palabra de Dios no nos ofrece. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿sí? Yo he vencido al mundo. Entonces no debemos de pensar que como hijos de Dios vamos a estar siempre en un lecho de rosas. Mientras estemos aquí en este mundo, vamos a tener aflicción. Pero como cristianos debemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, cualquiera sea nuestra situación. Vamos a cantar, hermanos, este himno
tiene 3 estrofas. La melodía en realidad es muy sencilla, pero es muy interesante el efecto que puede causar este himno en alguna persona que esté sufriendo algún problema, alguna necesidad. 366, Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Porque en la prueba socorrerás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Un último dato con relación a este himno que no mencioné, aunque no tengo la fecha exacta de cuándo se escribió y se compuso la música de este himno, pero intuimos por la fecha del nacimiento y del fallecimiento de la hermana que lo escribió, que ella nace en el año de 1866, fallece en 1948, entonces vamos a calcular que fue a principios de 1900, más o menos, según lo que aparece en la historia, vivió unos 80 años, entonces vamos a pensar que fue como por al finales o a principios de 1900 que se escribe este himno, que cantamos y que este himno es un himno de consuelo. Y esperamos que en esta noche este himno pueda ser de consuelo para aquellas personas que nos están escuchando, para aquellas personas que están atravesando por alguna situación difícil en su vida. Los queremos invitar para que puedan depositar toda su vida, todas sus cargas en Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a sobrellevar todo en esta vida. Recuerden ustedes, Dios es el dueño de nuestras vidas, le debemos todo a nuestro Padre Celestial y debemos, como hijos de Él, depositar toda nuestra confianza en Él. A veces es fácil decirlo, a veces es fácil pronunciarlo, porque no estamos viviendo esos momentos de dificultad, pero sabemos que tampoco es imposible. Recuerden que ante todas las cosas tenemos que tener puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. A veces ponemos nuestra mirada en nuestros problemas y esos problemas no nos dejan ser felices, no nos dejan ser lo que queríamos ser, pero recuerden que la felicidad solamente nos las trae a nuestro corazón, aún en medio de los problemas, cuando tenemos puestas las miradas de nuestro Padre Celestial. Yo nada más podría agregar, como decía el profeta Habacuc, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tengamos gran cosa, aunque en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras necesidades, en medio de todo lo que pueda venir a nuestra vida y que nos duela,
vamos a estar siempre gozosos porque podremos decir que tenemos un Padre de amor y de misericordia. Y por eso Habacuc lo manifiesta de esta manera. Con todo lo que venga a nuestra vida, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Y este himno que acabamos de cantar, tan hermoso, como decía el hermano Gamaliel, yo creo que todos, yo no creo que haya alguno, al menos de nuestra iglesia, que no haya entonado este himno en los momentos en que está necesitado de algo, de alguna enfermedad, de algún trabajo, de algún algo. A mi mente siempre viene y la palabra de Dios que dice que el Señor nunca va a dejar a ningún hijo desamparado, sino que siempre va a estar con él y lo va a proveer de lo necesario. Ninguna mesa va a quedar vacía porque la mano de nuestro Dios está con nosotros. Dios cuidará de ti, donde quiera que tú te encuentres. Así es, hermano Gamaliel, hermana Nivia, gracias damos a Dios porque siempre vamos a encontrar algunas cosas maravillosas en lo que es la música, que es fundamental para nuestras vidas, siempre y cuando lo enfoquemos hacia lo que es el propósito determinado de glorificar y ensalzar o exaltar a nuestro Dios. Recuerden que la música, la alabanza es un medio para adorar a Dios. No es para satisfacer estrictamente nuestras emociones, sino más bien es para exaltar y glorificar a Dios. La alabanza que sale de nosotros glorifica a Dios. Y Dios, quien recibe la alabanza, nos da a nosotros a través de ello la enseñanza, su gracia, su amor, su espíritu, para que podamos crecer en todo aquello que necesitamos crecer. Así que gracias damos a Dios en esta noche por todo esto que hemos aprendido, y es posible que más adelante sigamos aprendiendo aún más, que Dios nos proveerá los recursos necesarios para que vayamos a través de todo esto creciendo en todos los aspectos que Dios quiere que crezcamos. Si no hay más comentarios de parte de los hermanos, vamos a cerrar este momento con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hermosa noche por la vida que nos has dado, por nuestras familias, por tu iglesia, donde quiera que esté, en cualquier lugar de este mundo. Tu amor y tu misericordia nos sustenta, y es por ello que te alabamos, te glorificamos, te honramos, te exaltamos por lo que tú eres, oh Señor. Sigue bendiciendo la vida de tu iglesia, la vida de tu pueblo, y sigue dándonos, oh Dios, motivos y propósitos para seguir creciendo, para seguir cumpliendo la labor, el trabajo, el ministerio recibido de ti, de tal manera que lo hagamos con ese valor y con esa certeza y cumplirlo como tú quieres que la cumplamos. Gracias por todo lo hecho, y en todo, oh Señor, tu misericordia nos auxilie, nos socorra cada día para que podamos tener la fuerza, el valor necesario y cumplir con fidelidad el llamado que nos has hecho. Gracias damos por todo. Sigue bendiciendo la vida de tu hijo Gamaliel, tu hija Nivia y todo el equipo que estamos trabajando en pro del crecimiento de tu reino santo. Oramos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.